Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Otra vez estamos para platicar con ustedes. Y hoy tenemos un tema muy importante, osteoporosis posmenopáusica. Así es de que si estás conectado, vas a conectarte, no te despegues porque pues hoy vamos a hablar de un tema que en un futuro, según las estadísticas que nos pudiera presentar el INEGI, la CONAPO, nos dice que la esperanza de vida para el 2030 será que las mujeres puedan llegar hasta los 79 años y los hombres hasta los 75 años. Es por eso que hoy he invitado al doctor Alfonso Murillo Uribe. Él es especialista en ginecología obstetricia por el Hospital de Ginecología Luis Castelazo Ayala, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Tiene una subespecialidad en ginecología endocrino, ahí mismo en el Hospital Castelazo. Es profesor de la Federación Mexicana del Colegio de Ginecólogos y Obstetras y de la Asociación Mexicana del Metabolismo Óseo y Mineral. Es profesor examinador del Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia y también del Consejo de Biología y la Reproducción. Y fíjense muy bien, es maestro a nivel de Latinoamérica en climaterio y menopausia y tiene mucho tiempo siendo un gran profesor de densitometrías, y por eso hoy nos va a hablar sobre un problema que se nos va a venir, va a empezar a llegar poco a poco con el tiempo, conforme vaya pasando los años y las mujeres vayan entrando en menopausia. Vamos a tener el riesgo de que caigan en una desmineralización ósea que conocemos como una osteoporosis. Y el tema es osteoporosis posmenopáusica. Doctor, muchísimas gracias por aceptar poder hablar de este tema que nos va a, yo creo que a sobrepasar para mucho tiempo. Roberto, doctor, muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Es un tema que me apasiona. Los últimos 25 años de mi vida me he dedicado a esto y el problema sigue creciendo. Mira, vamos a empezar por poner la base de esto, ¿no? La osteoporosis es un trastorno del esqueleto sistémico. O sea, no es que tengo osteoporosis en la cadera o que la tengo en la columna. No, no. Es de todo el cuerpo. Que lo medimos en cadera y columna, eso es diferente. Y es una disminución en la resistencia que nos predispone a mayor cantidad, a mayor riesgo de fracturas. La osteoporosis posmenopáusica es la más común de las osteoporosis, pero eso no evita que el hombre también pueda tener osteoporosis. En una consulta general, el 85% de las pacientes van a ser mujeres y el 15% va a ser hombres. El otro punto es que el hombre tiene 30% más hueso que la mujer en todos los sitios del cuerpo y en todas las edades. Pero en la mujer esta entidad de la osteoporosis posmenopáusica se encuentra asociada directamente a que disminuyen las hormonas femeninas a partir de los 45 años. Y cuando no damos terapia de reemplazo menopáusico, porque no se necesita, porque no hay factores de riesgo, etcétera, entonces es cuando la mujer con más rapidez se descalcifica. Y una mujer que normalmente hombres y mujeres perdemos en la década de los 40 a los 50, más o menos 1% por año, cuando la mujer llega a la menopausia, entonces empieza a perder 3 a 5% por año. Y hay unas mujeres dentro de sus factores de riesgo que son rápido perdedoras. La que fuma, que no hace ejercicio, la que consume poco calcio, la que tiene hipovitaminosis D, la que tiene hipotiroidismo, etcétera. Ellas pueden perder 5% por año por los 10 años que dura el climaterio. Y entonces pueden perder hasta el 50% de su masa ósea. Es más, la mujer empieza a tener osteoporosis posmenopáusica en la década de los 50 y en esa época se caracteriza generalmente por fracturas en el antebrazo, la que conocemos como la fractura de Coles.
Sí. goles. Y en la década de los 60 presenta con más frecuencia fracturas vertebrales que van a alterar su figura, pero también van a disminuir su estatura. Y en la década de los 70 se empiezan las fracturas de cadera, que son las que tienen mayor morbilidad y mortalidad. Entonces, en la mujer empezamos a buscar a partir de los 45 años, cuando empiezan las manifestaciones de climaterio, está recomendado que hagamos una densitometría para poder tener un diagnóstico temprano y entonces hacer una intervención oportuna. Pero déjame darte un poco de Así es. estadística. En México tenemos 13 millones, 14 millones casi de mujeres que tienen riesgo de osteoporosis, de mujeres que están por arriba de los 50 años. De ellas, 1 de cada 5 reciben el diagnóstico, porque no todo el mundo hace la densitometría de rutina. Lo hacemos cuando hay ciertas indicaciones, pero la menopausia más una más ya son 2 indicaciones. Entonces, o menopausia y sedentarismo, menopausia ingesta baja de calcio, menopausia hipovitaminemia D, ya son indicaciones de hacer una densitometría. Y luego, de esas pacientes, 1 de cada 5 se hace diagnóstico. 1 de cada 3 recibe tratamiento, todavía más pequeño. Y luego, el 40% o menos persisten con el tratamiento más allá de 6 meses, porque es una enfermedad que no se siente. Y en muchos casos la primera manifestación es una fractura. Entonces, cuando esto sucede, ya es demasiado tarde, la microarquitectura ya se alteró. Y entonces, el 20% de las mujeres repiten fractura al siguiente año. Esto viene impactando mucho en lo que es la calidad de vida de la mujer, porque va a Desde luego, tener, va a empezar a ser una carga económica, no solamente en la casa, sino en el sistema de salud. por supuesto que sí. Primero, porque mira, estamos hablando de que es 1 de cada 5 mujeres que lo van a presentar. Y entonces, estas mujeres no pueden ya prepararse de comer, no pueden asearse igual. O sea, requieren de un tercero, de una ayuda. Y ese tercero en muchas ocasiones es una hija o una hermana. Entonces, eso ayuda a quitar a alguien más de la fuerza de trabajo de la familia, y eso impacta no solamente a nuestra paciente, impacta a la familia y por lo tanto impacta a la sociedad. Y si tenemos la fortuna de tener seguridad social o seguro de gastos médicos, pues alguien va a pagar las medicinas, pero si no hay eso, no hay manera. El tratamiento de la osteoporosis, desgraciadamente, sigue siendo algo caro. Estamos hablando por ahí, en los alrededores de 1,000 pesos por mes de tratamiento. Y eso, cuando uno tiene más edad, o sea, después de los 50 años, empieza uno con la hipertensión y el colesterol y la diabetes, y empieza a sumar enfermedades y empieza a sumar gastos. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista, es una carga económica. Pero desde el punto de vista de calidad de nuestra vida, el que tengamos que hacernos dependientes de un tercero, esto también afecta directamente nuestro entorno social. Sí, entonces esto lo tenemos que ver como si fuera una epidemia silenciosa, que se va a ir instalando poco a poco en las mujeres, en las personas que no tienen conocimiento de esto. Entonces tendríamos que irnos quizá un poquito a la fisiopatología básica, perdón, donde podemos intervenir para sustituir las hormonas. La primera intervención es que a nuestros niños los pongamos a hacer ejercicios, a que jueguen de juegos físicos, no tanto pegados a la tele. Y la otra cuestión es que cambiemos los refrescos, las sodas, por leche. Y entonces, que nos aseguremos que el niño consuma 1,000 miligramos de calcio al día, 700 a 1,000, y durante toda su etapa reproductiva, o sea, estamos hablando de muchos años, entre los 15 y los 45,
tenga una ingesta de calcio adecuada a través del alimento principalmente. El suplemento lo dejaríamos para personas que no pueden tomar alimentos con lácteos, que es la principal fuente. En el lácteo, que estamos hablando de la leche, por supuesto, pero el queso, el yogur, es donde viene la mejor cantidad de calcio en la forma que mejor se absorbe por el cuerpo, además de la proteína natural de la leche, ¿sí? Entonces, los suplementos o las imitaciones de leche, como la leche de soya, la leche de almendras, que imagínate, 1 litro de almendras trae 7 a 15 almendras en total, es pura química. Sí. Entonces, el lácteo sigue siendo el alimento principal para el calcio y para la proteína de la leche que se requiere para tener una función sana de nuestros huesos. Entonces, aquí estaríamos hablando de factores que son modificables, que tendemos a empezar a modificar desde la infancia del joven, de la señorita, hacerlos que tomen alimentos ricos en calcio, en lácteos, para que tengan un buen desarrollo, una buena osificación ósea, que hagan ejercicio para que sus músculos tengan un buen soporte y den más soporte a ese hueso, pero hay algunos factores no modificables que usted ya mencionó. ¿Qué, cómo podríamos hacer esto? Vamos a decir, en las mujeres que son delgaditas, etcétera, o en aquellas que tienen alguna enfermedad que pudiera contrarrestar la buena osificación. Sí, por supuesto, aquellas mujeres que tienen una enfermedad pueden generar una osteoporosis secundaria, además de la osteoporosis posmenopáusica que se genera por la falta de hormonas. Entonces ya es un factor extra ahí. Y entonces algunas enfermedades sobre las cuales podemos influir un poco, artritis o artrosis, también enfermedad de Parkinson, lupus eritematoso por el tratamiento con la cortisona. Estas, pues requerimos identificarlas tempranamente y darles un manejo específico para que no progresen y no nos generen una descalcificación. Pero en otros casos hay cosas más sutiles. Por ejemplo, si yo tomo omeprazol, es un inhibidor de la bomba de protones para la gastritis o el reflujo, y eso me genera un microambiente en mi estómago que no tiene calcio. Entonces es un microambiente neutro que no facilita la absorción del calcio. Entonces eso puede afectarnos y no lo pensamos. O sea, tengo gastritis, es algo que no tiene nada que ver con la osteoporosis. Pues sí tiene que ver. Vamos a poner otro caso. Si yo tomo un inhibidor de la recaptura de serotonina porque tengo depresión o angustia, y entonces eso me altera el equilibrio y me caigo con más facilidad. Un adulto que se cae 2 o más veces en un año es un adulto con alto riesgo de fractura. Entonces, y bueno, si tengo la desgracia de padecer un cáncer, en el caso de la mujer, el cáncer de mama, y tengo que tomar tratamiento para ese cáncer de mama como un inhibidor de la aromatasa, entonces también genero un daño directo en la absorción de calcio y al no llegar estrógenos a mis huesos, esos se van a descalcificar más rápidamente. Entonces esos son factores de riesgo que hay que tener presentes, aparentes unos, otros no son tan aparentes. Y luego tenemos lo que no podemos cambiar, nuestra raza caucásica. Nosotros los latinos, los hispanos, como le queramos decir, somos gente con un riesgo intermedio de osteoporosis. La persona de ascendencia asiática tiene más riesgo que nosotros de generar osteoporosis, y las personas de ascendencia afroamericana tienen menos riesgo de producir osteoporosis. Entonces, ahí, sobre eso no podemos hacer mucho. El género, la mujer tiene más riesgo, ya lo mencionamos, que el hombre, de generar esto. Ya lo mencionaste tú también,
el que sean delgaditas y petites, talla pequeñita, también genera mayor facilidad de que huesos sean más frágiles. Entonces, todo eso nos va a llevar al mayor riesgo, y para eso hemos diseñado unas estrategias que son identificar el grado de riesgo, y lo hacemos a través de cuestionarios. El más utilizado en todo el mundo es el FRAX, está validado para población mexicana, pero está el OsteoMark, el OsteoRisk, hay diferentes que podemos utilizar, pero el más usado es el FRAX. Inclusive uno se puede meter al internet, solicitarle cuestionario de FRAX, y aparece el cuestionario, que es gratuito. Lo llena uno con sus datos de peso, de estatura, antecedentes familiares de osteoporosis, y luego 7 factores, que si toma cortisona, que si se ha fracturado, etcétera, y eso ya nos va a dar el riesgo que tiene la persona aún antes de tener una densitometría. Y en lugares donde no tenemos acceso a la densitometría, tenemos la posibilidad de identificar qué riesgo tiene la persona e iniciar un manejo que puede ser farmacológico o puede ser simplemente de cuestiones higiénico-dietéticas para disminuir el riesgo de fractura. Entonces, yo le recomiendo al médico de primer contacto, por supuesto, que siempre piense en la posibilidad de osteoporosis en esa persona de 50 años que tiene frente a él, porque puede tener una osteoporosis posmenopáusica en el caso de la mujer. Sí, y por ejemplo, yo leyendo unos artículos de España donde mencionaban que el médico general de repente trataba a mucha gente que no sabía, y el efecto del Botox y de otras cosas le estaban ocasionando enfermedades. Si nosotros nos trasladamos y vemos la población actual cómo está, que trae un sobrepeso, hay mucha gente que tiene cirugía bariátrica. Estas personas tienen una disminución de su capacidad gástrica y por lo tanto van a tener una disminución de su absorción de calcio, y van a ser pacientes o personas, tanto hombres como mujeres, de riesgo de una osteoporosis. Entonces, y esto trae otro tema a la mano que ahorita lo voy a mencionar, pero también los usuarios, ahorita ya está muy de moda el usuario de los medicamentos GLP-1, medicamentos Exacto. como el Wegovy, la semaglutida, el Mounjaro, etcétera. Estos medicamentos que ayudan a bajar de peso definitivamente, y además protegen el corazón, pero tienen un defecto que no se sabía, que es que aceleran la pérdida ósea. Y entonces resulta que también esas personas que inocentemente están inyectándose o tomando diario la pastilla, también tienen más riesgo de desarrollar osteoporosis y requieren de una vigilancia precisa por alguien que sepa. Sí, aparte de esto de pérdida de masa ósea, se ha visto y se tiene ya en revisión sobre la pérdida de masa muscular. Uno da más pérdida de masa muscular que el otro, entonces empieza a aumentar el riesgo en el paciente para tener este tipo de problemas. Y cuando tenemos un paciente así, ¿cómo sería el diagnóstico? Iríamos a ver el diagnóstico de estos pacientes y desde cuándo podemos empezar a tomar estudios? Bueno, o sea, idealmente en la década de los 50 hagamos una densitometría cuando sea posible, pero podemos hacer un FRAC, un cuestionario de FRAC, para ver quién tiene más riesgo, quién no, y en función a eso hacer una densitometría. Ahora, cuando tenemos gente ya de más edad, estamos hablando gente ya en la década de los 70, empezamos a encontrarnos a la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular que genera fragilidad y genera caídas, y eso genera fractura. Y entonces están empezando a unirse los términos de osteoporosis con sarcopenia para llamarle a la enfermedad osteosarcopenia. Y esto es un verdadero problema. Tenemos que pensar, ya no es solamente el hueso, ya es el músculo que mueve a ese hueso el que se está fallando. Entonces,
podemos hacer en el consultorio pruebas fáciles de levantarse y sentarse sin ayuda de las manos, en cuánto tiempo, que lo haga 5 veces en 15 segundos, por ejemplo, o caminar con los pies en 3 posturas, lado a lado el pie, gallo gallina la caminata normal, y eso nos va a dar un índice de qué tan frágil es nuestro paciente y qué tanto riesgo tiene de caerse y fracturarse, porque ahí sí es la caída primero y luego la fractura. Entonces, tenemos que empezar a buscar intencionadamente la posibilidad de que nuestro paciente tenga una osteosarcopenia. La sarcopenia lo podemos hacer, los nutriólogos lo hacen muy bien, midiendo las extremidades, etcétera, pero midiendo el grosor de nuestros miembros pélvicos o superiores. Pero no es fácil hacer en estos casos el diagnóstico preciso a través de una resonancia magnética para medir la cantidad de tejido muscular. Pero la densitometría tiene una zona de cuerpo entero en la cual podemos medir la cantidad que tenemos de tejido magro, de músculo, y la cantidad que tenemos de grasa. Cuando tenemos sarcopenia, la grasa sustituye a nuestro tejido muscular, como también en la osteoporosis estamos viendo que la grasa sustituye a nuestro hueso. Y luego cuando empezamos a dar tratamiento para formar hueso, resulta que no forma tanto porque está lleno ese espacio de grasa. Entonces, eso limita o hace más lenta la recuperación de nuestro paciente. Entonces, sí, hay que empezar a pensar en esa enfermedad desde que vemos a la paciente en la década de los 50. Es por eso que la enfermedad de la menopausia nos ayuda mucho en esta mujer posmenopáusica que puede tener osteoporosis, para no solamente preguntarle de sus bochornos y ver cómo responde, sino buscar específicamente riesgos de fractura a través de FRAX, por ejemplo. Y luego ya mandarla a una densitometría de 2 regiones, el hueso trabecular, que es el hueso esponjoso que primero perdemos en la columna, y el hueso cortical, que es el hueso de la cadera, que se pierde secundariamente en la cadera. Y las guías internacionales nos recomiendan estas 2 regiones, y cuando tenemos muchos artificios en la columna o cuando tenemos ya prótesis en la cadera, pues nos iremos a la tercera región de controversia, que sería el antebrazo. Medir el antebrazo en su tercio medio, exacto, es algo que nos ayuda en pacientes que muy tempranamente pierden hueso cortical, como pasa en el hiperparatiroidismo. Y luego recordar que el 20% de las pacientes tienen osteoporosis secundaria. Y entonces esa paciente con osteoporosis secundaria significa que tiene otra enfermedad que está provocando la osteoporosis. Y tenemos que tratar la otra enfermedad junto con la osteoporosis para disminuirle su riesgo de fractura. Es que qué importante, ¿no? Y cuando uno se va a hacer una densitometría, ¿es normal hacérselo en cualquier lugar o hay lugares específicos que ya tienen experiencia para hacer estos estudios? Pues, idealmente, el médico debe de saber dónde hacen los estudios bien. Las densitometrías no están todavía reguladas por nuestro gobierno, por nuestras autoridades regulatorias en salud, todavía no están. Pero la iniciativa privada, y aquí hablo también de muchos colegas que trabajan en instituciones, procuran estar al día y en algunos sitios nos certificamos, ya sea como técnico en densitometría o como densitometrista clínico para el médico que interpreta los estudios. Pero eso es algo que mucho paciente no lo conoce. Entonces aquí dependemos mucho de la recomendación del médico tratante, ¿sí? Y bueno, también el otro punto importante es que
a lo mejor hoy me hice mi densitometría en el laboratorio o en el gabinete A, y el año que entra me encuentro que en el gabinete C tienen un descuento y voy y me hago en otro equipo diferente y ya no puedo compararlos igual. El estudio, uno me mide una cosa y otro me mide otra diferente. Por ejemplo, los equipos de la marca Ologic marcan menos densidad que los equipos de la marca Lunar o General Electric. Entonces, no tenemos una homogenización Homogeneidad. de homogeneidad del estudio, y eso nos dificulta un poquito la interpretación del estudio. Pero en términos generales, usamos el score de T. El score de T está equiparado a través de un estudio de salud en los Estados Unidos, una población que hacen ellos en Haynes, que la hace cada X años, y entonces nos da una idea general de cómo está nuestro paciente, si se hizo el estudio con un equipo o si se lo hizo con otro. Pero lo ideal es que repitan el estudio en el mismo sitio y que el técnico esté capacitado y certificado, porque depende mucho del operador el resultado de la densitometría. Sí, eso es invaluable, ¿no? O sea, si una persona está capacitada y tiene siempre el mismo lugar, ya tiene el conocimiento acertado de saber cómo va a cómo va a posicionar a la paciente o al paciente, cómo lo va a hacer, cuál es la densidad, cuáles son los valores que tiene que usar para penetrar ese cuerpo, dependiendo el grosor de su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante también, no solamente el lugar, sino ver al técnico que esté bien capacitado para que dé un resultado sumamente eficaz y que tenga el mayor porcentaje de veracidad para un tratamiento. Sí. Inclusive a veces hay que hablar por teléfono con el técnico y decirle, oye, mira, recibí este estudio de esta paciente de esta fecha y yo quería que por favor reanalices, me excluyas tal vértebra o hagas tal o cual, sin tener que llamar a la paciente a que se repite el estudio. Él en la computadora puede hacer varios ajustes que se pueden hacer. Pero, ¿en quiénes recomendaríamos hacer una densitometría? Mira, primero, cualquier paciente que tenga una fractura por fragilidad. ¿Qué es la fractura por fragilidad? Es aquella fractura que ocurre con una caída de nuestra propia estatura. O sea, no un que se cayó de todas las escaleras, sino se cayó de un escalón, por ejemplo. O se dio un sentón, o se patinó y se cayó. Esta paciente con una fractura tiene que hacerse una densitometría, porque ya de entrada es una persona de alto riesgo por haberse fracturado. Luego, 2 caídas al año espontáneamente es alto riesgo también. Hay que ver cómo está todo. Dolor lumbar prolongado o inusual, también hay que ver qué está pasando y en algunas ocasiones inclusive pedir medición de las vértebras para diagnosticar fracturas vertebrales que en el 70% de los casos pasan desapercibidas. O sea, nada más hay dolor de la espalda y no hay otro síntoma. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Tabaquismo. Desde un cigarro a la semana es un factor de riesgo. Alcoholismo. Más de 2 raciones de alcohol al día es un factor de riesgo. El uso de medicamentos que aumentan la pérdida ósea, como ya lo mencionamos, la cortisona, o los tratamientos para cáncer de mama. El uso de medicamentos que aumentan el riesgo de caídas, como ya lo mencionamos, en el caso de los inhibidores de la recaptura de serotonina. La ingesta baja de calcio. La mujer mexicana, desgraciadamente, deja de tomar lácteos porque suben de peso o porque no le caen bien, o porque no le gustan. Entonces, hay que reconocer que ya tenemos varias marcas de leche deslactosada que puede mejorar la digestión, y los productos que están fermentados, como el yogur y el kefir, también pueden ayudar a que el paciente los tolere más fácilmente, ¿sí? Y los quesos, a la mayor parte de la gente le gusta el queso. También el queso, hay que recordar que 50 gramos de queso pueden ser suplir una ración de lácteos, de las 2 a 3 raciones de lácteos que recomendamos. Y el otro punto importante es que en nuestro país, entre el 60 y 70% de la población
tenemos hipovitaminemia D. Y esto es porque la vitamina D no es una vitamina que venga fácilmente en los alimentos. Entonces, algunos alimentos como la leche la incorporan, se agrega, pero no es suficiente, nada más eso es poquita vitamina D para que se absorba un poco del calcio, pero la mayor parte de la gente tenemos niveles por abajo de 30 nanogramos, y por eso es que la recomendación que hace la Secretaría de Salud en México es que al paciente de 50 años o más le midamos su vitamina D en sangre, la 25-hidroxivitamina D, y si tiene niveles por abajo de 30, entonces hay que suplementar, y si tiene niveles de 30 o más, entonces mantener con 2.000 a 2.000 unidades diarias de colecalciferol, de vitamina D, de origen animal. El ergocalciferol, desgraciadamente, que es la vitamina D2, no se absorbe tan bien como la D3. Entonces la recomendación es tomar vitamina D3 en una cantidad suficiente, 2.000 unidades al día, que se puede tomar al día, a la semana, a la quincena o al mes. Pero bueno, eso es ya cada quien y cada médico decide cómo lo manda. Y finalmente, el índice de masa corporal, que es el resultado de la división entre el peso sobre la talla al cuadrado, y cuando tenemos menos de 19 para abajo, tenemos ya un índice de masa corporal bajo con mayor riesgo de fractura. Entonces, esa es la gente que requiere estar vigilada, que requiere hacer una densitometría. Y ya entrando en algo de tratamiento, por ejemplo, la suplementación con vitamina D, cuando un estudio densitómetro nos habla de la masa de mineralización ósea que está baja, ¿qué tratamiento farmacológico se debería seleccionar para el paciente? Bueno, cuando ya tenemos masa ósea baja y la tenemos con un score de T por abajo de menos 2.5, definitivamente hay que hacer una intervención farmacológica. Antes de eso, cuando tenemos osteopenia, que es desde menos un desvío estándar hasta 2.5, equivale esto, así por decirlo simplísticamente, a una pérdida del 10 hasta el 24%. Cuando estamos en eso nos quedamos con calcio, vitamina D, ejercicio y evitar factores de riesgo como tabaquismo o alcohol. En cuanto al ejercicio, es sumamente importante porque también cubre la parte de la sarcopenia. Entonces, el ejercicio tiene que ser un mínimo de 30 minutos diario, mínimo 5 días a la semana. Y entonces, es un ejercicio generalmente anaeróbico, no es el ejercicio aeróbico que ayuda mucho al corazón. Al hueso y al músculo le ayuda el ejercicio anaeróbico. Y entonces requiere una fuerza progresiva, pero algunos ejercicios como son la yoga y el tai chi ayudan a mantener el equilibrio, y los adultos que tenemos más de 50 años, nuestro equilibrio se altera, y conforme aumenta la edad, cada vez hay más desórdenes del equilibrio. Entonces, estos ejercicios de tai chi o de yoga son muy buenos para mejorar el equilibrio. Y la fuerza progresiva no significa ponerse a levantar pesas de 70 kilos. No. Es poco peso con muchas repeticiones. Y el ejercicio en general ayuda cuando elevamos nuestro latido cardíaco por arriba de 120 latidos. Hay unas tablitas que uno baja de internet, ahí visitando al doctor Google, donde le dice a uno, si tienes tal edad, tu frecuencia cardíaca puede subir hasta tanto con el ejercicio y no arriba de tanto, ¿no? O si tienes un teléfono inteligente, pues también ese te va a ir avisando cómo anda tu pulso para saber que el ejercicio está funcionando. Porque si yo nada más salgo a caminar y mirar las flores, pero no camino los 7,000 pasos que necesito caminar, pues eso lo puedo llamar ejercicio. O también lo que nos pasa frecuentemente en la consulta, nos dicen, doctor, todo el día me la paso haciendo ejercicio,
porque barro, limpio. Bueno, desgraciadamente eso no es ejercicio. El ejercicio requiere de un esfuerzo y el esfuerzo se mide con la elevación del latido cardíaco. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Y luego la parte de calcio, 3 raciones al día, 2 a 3 raciones al día de lácteos, y luego la parte de vitamina D, 1000 a 2000 unidades diarias de vitamina D a través de suplementos en muchos de los casos, porque los pescados de grasa que tienen lo que llaman la grasa azul son los pescados de agua fría. Y nosotros tenemos guachinango, robalo, tilapia, y esos no tienen esa grasa que tiene complejo vitamina D. Entonces, por eso es que se requiere una suplementación de vitamina D cuando tenemos niveles por abajo de 30. Y Muy luego bien. ya, en la mujer jovencita de 50 años, la terapia de reemplazo menopáusico le va a ayudar porque va a prevenir que se pierda hueso. Entonces, ahí ya la tenemos de gane, porque ahí va a estar tratando sus bochornos, pero también va a estar recibiendo protección a sus huesos. Pero en la mujer que tiene más de 60 años, en donde ya pocas tienen indicación para recibir terapia hormonal, ahí sí tenemos en muchas ocasiones, y sobre todo cuando ya hubo una fractura o cuando ya tenemos un score de T por abajo de 2.5, ahí ya está indicado el darle un medicamento específico para la osteoporosis. ¿Sí? Y no tenemos, desgraciadamente, todavía medicamentos para la sarcopenia. Se usan algunos complementos, pero no hay nada de estudios formales de tratamientos, y lo único con lo que contamos es con el ejercicio para la paciente con sarcopenia. Sí, entonces esto requiere de una educación del paciente, un empoderamiento que tiene que hacer el paciente en su persona para poder tener la continuidad del tratamiento y saber que esta es una enfermedad silenciosa, que si no sigue los lineamientos que les dio el médico, pues tiene el riesgo de una fractura. Y desgraciadamente, muchas ocasiones, el primer síntoma que tenemos es la fractura. O sea, el primer signo o síntoma que hay es que ya se fracturó. Cuando ya se fracturó, ya está dañado el microambiente del hueso. Entonces, hay que detectarlo antes. Ese es el punto importante. Detectarlo tempranamente para tratarlo oportunamente. Y el rol del médico, estamos hablando solamente del ginecólogo, estamos hablando del médico general, del médico internista, del ortopedista, quizá de un psiquiatra que tiene pacientes en esta edad y que quizá no vean esta situación de la paciente que puede tener este riesgo. Así es. Y tenemos que estratificar el riesgo. Tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto o inminencia de fractura. Y entonces, al médico especialista ya nos corresponde a nosotros determinar en qué riesgo está nuestra paciente para darle un tratamiento específico para ese riesgo. Porque no es lo mismo una paciente con riesgo muy alto, que es la fractura inminente, que le damos formadores de hueso primero y luego antirresortivos, o la paciente con un riesgo medio, a quien le damos antirresortivos para que no siga destruyendo en exceso. Entonces, sí requiere en ocasiones de mandarlo con un especialista, pero en muchas otras ocasiones, en la mayoría de los casos, el 80% de la población la puede manejar el médico de primer contacto. Sí, es importantísimo que el médico por primer contacto tenga la oportunidad de diagnosticar, de ver el alto riesgo, el bajo riesgo y poder hacer una intervención en este paciente para que disminuya esta posibilidad de una fractura que a la larga pues puede ocasionar mucha complicación, tanto a nivel familiar como personal y como de salud. ¿Sí? Sí, definitivamente. No hay sistema de salud que aguante. No, 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 y más ahorita como se nos viene toda la época estaba leyendo y se dobla la cantidad de adultos arriba de 65 años en comparación con niños mayores de 5 años. Sí. Y nuestra pirámide poblacional ya dejó de ser una pirámide, ya tiene más bien una forma redondeada, pero el punto es que la gente en etapa
productiva económicamente, la gente en etapa reproductiva, cada vez va a ser menos y la parte superior de la antigua pirámide va a crecer. Cada vez vamos a ser más viejos y algo que estamos viendo ahorita que son los viejos viejos. Y entonces esos viejos viejos son la gente que se puede fracturar con mucha facilidad porque son gente frágil. Sí, y un ejemplo, si nosotros tenemos un departamento de ortopedia en un hospital, podemos ver que gran parte de la población que está internada son fracturas de cadera, ¿sí? Y esas personas se les podía haber intervenido tiempo atrás para evitar este proceso. Y ahí están. Y es cuando se dan cuenta que trae una deficiencia, una desmineralización ósea, y hay que empezar a hacer la intervención con riesgos importantes. Sí, así es. Desgraciadamente, el adulto mayor que se fractura la cadera, entre más rápido se resuelva el problema y lo levantes a caminar y le des tratamiento para la osteoporosis, menos morbilidad y mortalidad va a tener. Pero me tocó hace un par de años visitar un hospital, no mencionamos nombres, un hospital institucional, donde me dicen, pues tenemos un tiempo de espera para una prótesis de cadera de 2 meses. Y entonces resulta que la mortalidad y la morbilidad aumenta de manera radical entre más tiempo pasa antes de que se resuelva. Porque tener a un enfermo acostado en una cama se llena de escamas, de escaras, pero también empieza a haber problemas de trombosis. Sí, hay muchos problemas más. Hay desnutrición, falta de atención, alteraciones en el ambiente cognitivo, en la esfera cognitiva, este, intervenciones familiares con problemas porque ya no lo quieren ni a cuidar, agresiones sobre el personal de salud y sobre ellos mismos. O sea, es una, es una bola de problemas que se viene, una catástrofe enorme. Entonces, si es una enfermedad silenciosa y podemos educar a la gente para que empiece a ver cómo se tiene que hacer el diagnóstico, el intervencionismo, las recomendaciones, el que desde el alimento, desde joven, incluya calcio, incluya lácteos importantes, sea ejercicio. Entonces, y que la mujer que cuando llega a su menopausia, que vaya a atenderse para si es necesario darle una sustitución hormonal, que ahora gracias a que Estados Unidos el 10 de noviembre quitó las black boxes, o sea, las advertencias de alarma y ya mencionan que no hay ningún riesgo cardiovascular ni ningún otro tipo. Entonces, pues se tiene toda la mano para poder tener unas pacientes sanas, porque como decía usted, hay más viejos con más edad, pero vamos a aumentar el riesgo de lesiones. Doctor, ¿dónde se encuentra usted? Clínica de Salud Posmenopáusica y Osteoporosis en el Hospital Ángeles Lomas. En la planta baja, en el consultorio 40, ahí estamos a sus órdenes, en la Ciudad de México. Usted es, usted es certificado para densitómetros, ¿verdad? Para Soy, densitometrías. soy médico certificado de citometría y llevamos prácticamente 30 años trabajando en él. Sí, se cortó un poco aquí la comunicación. Sí, como que se Está congeló un poco lento, ya se está viciando el internet. a ver si ya No, nos no escuché conectamos lo último. porque Creo que entró ya. ya Voy, voy, estamos. voy Sí, a quitar mi video para que no haya problema de ancho de banda. ok. Pero bueno. Pero Sí, el entonces, punto importante que yo quisiera transmitirle a tu audiencia es, hay que pensar en el problema de la osteoporosis. Eh, a veces el paciente viene por algo y no necesariamente tocamos el tema de la posibilidad de riesgo de fractura. Entonces hay que pensarlo, hacerle las preguntas, hay fracturas, hay factores de riesgo, hay que estudiar y en su caso hay que dar un tratamiento que prácticamente es de por vida. así es. Pues doctor,
Alfonso Murillo, muchísimas gracias por esta conexión, por esta plática. Su teléfono de comunicación es muy sencillo, 555 404 7177. ¿Sí? Correcto. Ujú. Así es. Y más fácil su correo para todos los doctores que quisieran tener una asesoría, alfonso@murillo.com. Exacto. Pues sí, estamos a sus órdenes. Igualmente, mi doc, y gracias por esta comunicación. Los invito a todos a que se suscriban. Si les gusta, nos den un like en la campanita y nos sigan. Y agradecemos a Voces Comunicación por esta Zoom que nos dan, esta comunicación que nos dan hasta México con el doctor Alfonso Murillo Ribe, con el tema osteoporosis postmenopáusica, muy importante tema y un tema que nos va a llegar después. Es un gusto haber estado con ustedes y nos despedimos para un próximo programa en Entre Amigos. Gracias y que descansen. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.